Vi Craft 1979 y no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué logré conectar más con esta versión de Steve que con su homónimo de 2025? Ha de ser cuestión de gustos, pensé, pero nada más alejado de la realidad. Pero para empezar, ¿quién es originalmente Steve? Para responder esta pregunta, tenemos que viajar al 2012. Ese año, Markus Persson, más conocido como Notch, el creador de Minecraft, hizo varias declaraciones sobre su protagonista. En una de esas declaraciones explicó algo muy interesante. Dijo que el modelo del juego pretende representar a un ser humano, no a un ser masculino o femenino, solo a un ser humano. En otra ocasión le preguntaron sobre el nombre de su protagonista, a lo que Notch respondió en forma de broma, ¿de Steve? Nombre que más tarde se adjudicaría a dicho personaje. Si juntamos todas estas declaraciones de Notch, aparece un patrón muy claro. Steve nunca fue pensado como un personaje tradicional. No tenía una personalidad definida, ni una historia propia, y al principio ni siquiera tenía un nombre oficial. Era, simplemente, el puente entre el jugador y el mundo de Minecraft. Y justamente ahí aparece el desafío real. Porque una cosa es diseñar un avatar para un videojuego, y otra cosa muy distinta es convertirlo en el protagonista de una película. Bueno, con esto podemos volver a la pregunta que nos hicimos al principio del video. ¿Por qué logro conectar más con esta versión de Steve que con la de 2025? Y no tiene nada que ver con el presupuesto, con el actor o simplemente los efectos especiales, sino que esto va más allá. Sino que va de cómo usaron estas personas el lienzo en blanco que es Steve. Entonces, si Steve originalmente era prácticamente un lienzo en blanco, aparece la pregunta que realmente nos interesa. ¿Qué hizo cada director con ese lienzo? Acá nos presentan un Steve que viene literalmente del mundo real. De chico es un personaje alegre, creativo y bastante soñador, con una obsesión muy concreta. Él quiere ser minero. El problema es que hay un pequeño detalle. Un viejo minero custodia la entrada de la mina y no deja que los niños entren. Y bueno, pensándolo por 2 segundos, tampoco es una decisión tan descabellada. Son niños, hay una mina, se puede derrumbar. Quizá el viejo tenía un punto. Pero pasan los años y Steve deja atrás ese sueño. Crece, consigue un trabajo y termina convirtiéndose en alguien bastante diferente a ese chico que quería explorar el mundo. Está cansado, aburrido de su vida y de alguna manera terminó abandonando la creatividad que lo caracterizaba cuando era chico. Y creo que acá aparece algo bastante interesante, porque es un personaje con el que podemos llegar a identificarnos. ¿Quién no tuvo alguna vez algo que lo apasionaba de chico y lo terminó dejando de lado cuando creció? Esa se la dejo como tarea para la casa, ¿eh? Hasta que Steve recuerda ese viejo sueño, y esta vez decide volver. Regresa a la mina que tantas ganas tenía de explorar cuando era niño, y ahora que es un adulto, finalmente consigue entrar. Y ahí empieza el verdadero viaje. Dentro de la mina encuentra 2 cubos que le permiten abrir un portal hacia el Overworld. Y Steve termina entrando al mundo de Minecraft. A partir de ahí empieza a familiarizarse con el nuevo mundo junto a su compañero canino Dennis, y explorando encuentra algo bastante curioso. Una construcción a medio terminar que se parece muchísimo al portal que utilizó para llegar hasta ahí. Y claro, Steve hace lo que probablemente haría cualquiera de nosotros al encontrarse un portal misterioso en medio de Minecraft. Lo termina. Y sí, probablemente no era la mejor idea. El portal lo lleva a una dimensión que parece directamente sacada del infierno, donde se encuentra con Hombre Cerdo y con la reina de esta dimensión. Después de una discusión con ella, Steve termina encarcelado, pero antes de eso consigue enviar a su perro de vuelta al mundo real con el objeto que conecta ambas dimensiones y le pide que lo esconda en su antigua casa. Y acá la película hace algo bastante importante, porque dejamos a Steve atrás durante un rato y conocemos al resto de los protagonistas. Primero tenemos a Gar, un antiguo fenómeno del gaming que pasó de ser una leyenda a perder prácticamente todo su patrimonio luego de gastárselo en figuritas de anime. Ahora se dedica a comprar depósitos abandonados con la esperanza de encontrar alguna rareza que le permita recuperar su dinero. Y, casualmente, en uno de esos depósitos encuentra el cubo mágico que va a terminar desencadenando toda la historia. Después están Henry y Natalie, 2 hermanos que buscan empezar de nuevo luego del fallecimiento de su madre. Henry es un chico extremadamente creativo, mientras que Natalie es mucho más práctica y está enfocada en sacar adelante el futuro de ambos. Y tenemos a Dawn, una agente inmobiliaria que termina involucrándose con ellos.
Y también está la mamá de Stifler, pero eso lo dejamos para otro día. Estos personajes terminan embarcándose en una aventura que los lleva directamente al conflicto principal. Derrotar a Malgoya, quien busca conquistar tanto el Overworld como el mundo humano, y, de paso, eliminar algo que todos estos personajes tienen en común: su creatividad. Y es justamente acá donde Steve empieza a cumplir una función bastante distinta, porque Steve ya no es necesariamente el protagonista de esta historia. Ahora es el personaje que permite que los demás personajes descubran su propia creatividad. Es el guía, es el vínculo con Minecraft. Es quien conoce este mundo y sobre todo es quien permite que los protagonistas se enfrenten al conflicto que plantea la película. Y esto último es importante, porque durante una entrevista, Thorfinn Olafsson, uno de los creativos de Mojang, explicó que Jack Black no fue elegido desde el principio para interpretar a Steve. Según sus palabras, fue mucho después del desarrollo de la película que decidimos que Jack Black fuera Steve. Necesitábamos un experto y un host. Y creo que esa frase explica bastante bien lo que hicieron con el personaje. La película no estaba intentando descubrir quién era Steve. Estaba intentando descubrir qué Steve necesitaba esta película. Y la respuesta fue un Steve veterano, un Steve que ya conoce Minecraft, que puede funcionar como guía y mentor para los protagonistas y que, además, sirve como nexo entre ellos y el conflicto principal. En otras palabras, no buscaron el Steve de Minecraft. Ellos buscaron el Steve que necesitaba su historia. En Craft 1979 nos encontramos con una versión totalmente distinta a la del Steve previamente presentado. Este es un hombre común y corriente, sin un pasado específico que se despierta en un mundo que parece no reconocer. En esta narrativa, Steve es el protagonista central de la historia. Un personaje con remordimientos, miedos, pesadillas y de alguna manera más humano, con un desarrollo que va poco a poco. Y esto me recordó a mis primeras veces jugando Minecraft, y no digo que Minecraft me causara pesadillas, pero sí caí también en la desesperación de haber perdido el tiempo explorando el mundo sin ningún objetivo, y que cuando llegó la noche, recurrí al viejo truco del topo. Un hechizo simple pero inquebrantable. Con el pasar del tiempo, Steve también adopta un lobo, al cual salva, ya que su madre estaba ocupada haciendo comida para zombies. Con el tiempo crean un vínculo fuerte, y no puedo quitarme de la cabeza esa escena donde el perro le usa la cama para dormir. Steve intenta dormir, pero no puede, entonces le crea una alfombra con la poca lana que le queda. Puta madre, eso sí que es un verdadero hombre. Nuestro protagonista empieza a tener flashes y recuerdos mientras duerme, y sueña a Alex, la cual es en las últimas versiones el personaje femenino en Minecraft. Entonces, a partir de este momento, el objetivo principal de nuestro protagonista es soportar vientos despiadados, infernales desiertos y escalar hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta, hasta encontrar a la mujer que aparece en sus sueños de manera tan recurrente. Es justamente a partir de esta historia que Craft 1979 empieza a tomar una identidad propia. Craft 79 nos presenta un mundo más oscuro, lúgubre y de fantasía. Un estilo de Dark Fantasy que algunos de los fans estaban circulando luego de que el primer tráiler de una película de Minecraft salga a la luz. Hasta hubo un loco que hizo un change.org para juntar firmas y cambiar el rumbo del proyecto. Por suerte, no tuvo mucha repercusión. Cada productora tuvo su manera única de ver el proyecto. Eso no hace que una sea más o menos correcta que la otra. El problema que toda adaptación de Minecraft tiene que resolver es que Steve funciona perfectamente como protagonista dentro de su videojuego, precisamente porque no necesita ser un personaje. Somos nosotros quienes lo convertimos en uno. Pero una película no puede decirnos que controlemos a Steve. Tiene que mostrarnos su versión de la historia y hacer que conectemos con ella. El gran problema de llevar Minecraft al cine es que existen ciertas limitaciones. La narrativa tiene que ser accesible para todo público, tanto como para la gente que conoce el juego, como para aquella que quizás jamás lo jugó. Y de esta manera podemos ver que Craft 1979 toma otro camino. Es una adaptación hecha para aquellos que quisieron ver una trama distinta alrededor del personaje, una historia más adulta y dirigida a un público más específico. Esta adaptación me despertó recuerdos de mis primeros días jugando Minecraft, cuando tenía solamente 12 años. La incertidumbre de aparecer de buenas a primeras en un mundo extraño y aparentemente tranquilo, hasta que llegaba la noche y todo se volvía hostil. Aprendiendo a defenderme de esas hostilidades y forjando de a poco mi propio camino. Con horas de juego fui adquiriendo experiencia y con el tiempo mis propios logros. Y aunque nunca logré matar al dragón, la verdad es que
estoy feliz de haber vagado por aquel mundo cúbico. Y tal vez eso es lo que siempre hizo especial a Minecraft. No la historia que nos contaba, sino las historias que nos permitía vivir. Quizá ninguna adaptación pueda recuperar exactamente esa sensación, pero algunas pueden recordarnos por qué nos enamoramos de ese mundo en primer lugar. Y bueno, gente, si les gustó este video, la verdad es que me encantaría que lo revienten a likes, que se suscriban al canal y apoyen con algún comentario lindo, aunque sea lo más mínimo, como para hacer que todo este video haya valido la pena hacerlo y al mismo tiempo lo visto. Muchas gracias, loco, por todo el apoyo. Y nada, nos veremos en el próximo video. Nos vemos.